Muy bien, buenas tardes, hermanos. Un gusto de saludarles nuevamente. Voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan, para que compartamos la lectura de esta tarde en el capítulo 5, versículo 24. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Vamos a hablar un poquito acerca de la perseverancia de los santos. Acerca de eso vamos a reflexionar en esta tarde. ¿Mm? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, que son palabras de Jesús y que dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Lo voy a leer una vez más. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Oremos. Padre Celestial, estamos en tu presencia, en primer lugar pidiéndote el perdón, Señor, de nuestros pecados y rogándote, Señor, que seas tú quien esté en medio nuestro para enseñarnos, para guiarnos y para fortalecernos a través de tu palabra, Señor. Que este momento que tendremos de reflexión en ella sea como un verdadero alimento, Señor, para nuestra alma. Padre Celestial, necesitamos la voz tuya, tu consejo, no el consejo ni la voz humana, sino el que proviene de ti, Padre bendito, porque ese es el que trae fortaleza y bendición, Señor, también a cada una de nuestras vidas. Nos disponemos, Señor, en tus manos en estos momentos para la reflexión de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, bueno, recién se mencionaba, ¿no es cierto?, este hecho tan importante, histórico que estamos viviendo en nuestro país, mirado eh, por la comunidad mundial, en realidad, lo que está ocurriendo en Chile. Este tema, ¿no es cierto?, de escribir una constitución, una nueva constitución, por el pueblo, que el pueblo escriba una constitución. Eso es inédito y está siendo observado, ¿no es cierto?, desde el mundo. Esperemos, ¿no es cierto?, en el Señor que eso resulte de bendición para nuestro pueblo. Así esperamos en el Señor que sea. Bueno, hace muchos años, mis hermanos, en el año 1643, ¿ya?, bastantes años ya, el Parlamento inglés llamó a distintos teólogos, los más importantes de la época, pero no solamente los más inteligentes, ¿verdad?, y los más preparados, sino también los más cristianos, los más píos, podríamos decir. Eso lo hizo el Parlamento inglés. Y reunió a este grupo, ¿verdad?, importante de teólogos para solicitar que se redactara un compendio de doctrinas importantes de la Biblia. Y producto de esta reunión que duró alrededor de 5 años, no fue una reunión breve, fue una reunión de 5 años, producto de esta reunión surge lo que nosotros conocemos hoy día y que ha sido de mucha bendición, no solo para la iglesia presbiteriana, sino para la iglesia cristiana en general. Surge lo que nosotros conocemos como la Confesión de Westminster. Y la Confesión de Westminster es un resumen teológico de creencias, de las creencias, del credo cristiano. Es un resumen teológico. Es una riqueza. Es realmente una riqueza espiritual enorme, la Confesión de Westminster. Y estos teólogos, ¿verdad?, estuvieron durante 5 años trabajando para obtener estos resultados: el catecismo menor, el catecismo mayor y las doctrinas, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la palabra del Señor, resumidas, explicadas para nosotros. Eso es una bendición. Y hoy día me refería a esto porque quiero hablar acerca de la perseverancia de los santos. Y justamente la Confesión de Westminster
dice lo siguiente acerca de este tema. Los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, atención a esto, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia. Repito, los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella, en la gracia de Dios, hasta el final y serán salvos eternamente. ¡Qué maravilloso esto! ¡Qué maravilloso esto! Y esto no se le ocurrió a estos teólogos que hicieron este resumen, este compendio teológico conocido como la Confesión de Westminster. Esto está estipulado en la palabra del Señor. Lo acabamos de leer. Nuestro Señor Jesucristo, con palabras tan sencillas, pero tan profundas, simplemente dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Es imposible, entonces, que el verdadero salvado, que el que ha sido recibido por Dios y que ha sido llamado eficazmente por el Señor y que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, santificado por el Espíritu Santo, se pierda. Es imposible eso. Y por algo muy sencillo, porque la salvación, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, no es por las obras. La salvación no se obtiene por absolutamente nada de lo que usted pueda hacer. No hay nada que hacer para que podamos ser salvos. Hay un problema grave y profundo en el ser humano, que es el pecado, y que es la condición de pecado en la cual hemos nacido, ustedes, yo y todos los seres humanos. No hay excepción. Todos los seres humanos, aún los más prominentes, han nacido pecadores. Y ese es el grave problema, porque no podemos cambiar esa condición nosotros. Nacemos pecadores y morimos pecadores mientras estemos en esta tierra. ¿Cómo puede cambiarse esto? Solamente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, puede hacer este cambio y esta transformación en el ser humano. Y por eso que lo que leí tiene un profundo significado y una verdad absoluta. Siendo santificado por el Espíritu Santo, siendo aceptado por Dios, por los méritos de Cristo, de su Hijo amado. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos solucionar, no nosotros, Dios, el problema del pecado. El profeta Jeremías, con respecto a esto, decía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, ¿no es cierto? Aunque nos lavemos, nos limpiemos y hagamos muchas cosas, la mancha de nuestro pecado permanecerá siempre allí. Hay solamente una sola cosa que puede limpiar para siempre esa mancha de pecado que llevamos todos los seres humanos y que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única eficaz, ¿verdad? Que puede producir una pureza total en el corazón humano para salvación. Por lo tanto, la salvación no es por las obras, contrario a lo que todas las religiones profesan, que la salvación es por obras. Y esto debe hacernos recordar una cosa importante. En la historia antigua, en la época del pueblo de Israel, había muchos pueblos más importantes que Israel, más avanzados que Israel, más poderosos que Israel. Y Dios escoge este pueblo pequeño,
un pueblo nómade, y lo preserva a través de la historia. Y le enseña, porque Dios le enseña a Israel, que Él era uno solo, que no había muchos dioses, que el sol no era un dios, que la luna no era un dios, que las estrellas no eran dioses, que los seres humanos no éramos dioses. Israel entendió que había un solo Dios verdadero. Y a excepción de todas las demás religiones de la época antigua, este pueblo era el único pueblo monoteísta que creía en un solo Dios. Todos los demás pueblos, todos, sin excepción, fueron pueblos politeístas que tenían muchos dioses. Los distintos pueblos que habitaron en los distintos continentes de nuestro mundo, en América, en África, en Europa, en el Medio Oriente, todos los pueblos eran politeístas, todos tenían muchos dioses. Israel tenía un solo Dios. Hoy día es algo similar. Todas las religiones profesan y promueven la salvación o la vida futura, o el pasar de esta vida a una vida mejor a través de las obras. Y nos enseñan que debemos hacer obras para ir a ese lugar mejor. Que usted tiene que ser una buena persona, que usted tiene que ser bondadoso, que usted tiene que hacer lo bueno en esta tierra, porque si no, no va a poder ascender a una vida mejor. Es lo que enseñan todas las religiones. Pero ¿saben? Cristo enseñó una cosa totalmente distinta. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que no por las obras se va a llevar al cielo, porque no hay obra que podamos hacer nosotros que pueda compensar la maldad que hacemos y que pueda cambiar la condición en la que nacemos. No hay obra que pueda cambiar eso. No podemos. Aunque seamos las personas más buenas de esta tierra, aunque seamos las personas espiritualmente más elevadas en esta tierra, ni aún uno, dijo Jesús. No hay justo ni aún uno. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Todos somos pecadores. Por eso qué importante es esto, que recalca la confesión de Westminster. Pero, ¿qué hace la confesión de Westminster? Recalca la palabra del Señor. Y nos hace un poquito más clara, tal vez, para poder entenderla. Nada más que eso. Pero recalca lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, donde absolutamente claro el apóstol Pablo explica este tema. Y dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Necesita interpretación este versículo? ¿Verdad que no? Es muy claro. Nos dice primeramente que somos salvos por gracia de Dios, por este regalo inmerecido de Dios. No olvidemos, ¿no es cierto?, en estudios anteriores, en Judas, cuando analizamos esta epístola de Judas y llegamos a algunos versículos de la palabra de Dios que nos enseñan que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Usted no es cristiano o usted no es cristiana porque ha sido bueno en su vida, o porque nació con algo especial y Dios lo llamó porque tenía algo especial en su vida. Nada especial teníamos, nada. Al contrario, íbamos directo a la perdición eterna, dice la palabra de Dios, por causa de nuestra condición caída, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos dice que la salvación no es por las obras, sino es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que quiere salvar a quien Él quiere salvar. Pues es un regalo de Dios, aclara el apóstol Pablo. Si es un regalo de Dios, ¿verdad? Por gracia, como dice la palabra de Dios, entonces no puede perderse, pues, mis hermanos. Es imposible, porque lo da Dios. No lo ganamos nosotros.
hay muchos creyentes de iglesias evangélicas que creen que la salvación se pierde, por ejemplo, y viven en tormentos toda su vida, y viven angustiados, viven asustados y no tienen seguridad de salvación en sus vidas, porque mintieron y el Espíritu Santo los redarguye tanto en su corazón que se angustian, se asustan, porque creen que van a ir al infierno, aunque aceptaron a Cristo como su Salvador, porque no han conocido, ¿verdad?, la palabra del Señor en su totalidad. El entender esta doctrina, mis hermanos, debe traer profunda paz al corazón, debe traer una profunda esperanza en nuestra vida. Gracias al Señor que la salvación no depende de nosotros, ¿verdad? Si dependiera de nosotros, lo más probable, ¿qué es lo más probable que ocurriría? Que nos perdiéramos. Eso sería lo más seguro. Si dependiera de usted la salvación, lo más probable es que usted la perdería. Porque ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El Señor lo dice porque Él nos conoce. Él le conoce a usted, me conoce a mí. Sabe que somos seres humanos, débiles. Y por lo tanto, ¿verdad?, esta salvación no puede ser obra nuestra. Debe ser una obra de Dios para que sea firme, para que sea eficaz y para que sea eterna. Si decimos que la salvación se puede perder, entonces estaríamos asegurando que la salvación depende de las obras de cada uno. Y por lo tanto, estaríamos teológicamente al lado de todas las religiones que creen en la salvación por obras. Estaríamos diciendo que para llegar al cielo tengo que ser bueno, tengo que ayudar, tengo que hacer cosas buenas en esta tierra, etc. Dios quiere eso, obviamente, ¿no es cierto? Dios quiere que seamos buenos. Dios quiere que seamos buenos padres, buenas madres. Dios quiere que seamos trabajadores, seamos honrados, seamos veraces. Obviamente Dios quiere eso. Pero eso no es suficiente para ir al cielo. Son cosas distintas. La salvación no depende de las obras pasadas, obras presentes o las obras futuras que haremos. Gracias al Señor, hermanos, que no es así. Solo depende de la gracia, o sea, del favor inmerecido de Dios. De eso depende nuestra salvación. El hombre, y es verdad esto, gana un lugar en el infierno. Nosotros teníamos nuestro lugar reservado allí, en el infierno, por nuestras obras, porque nuestras obras eran malas, como son las obras de todos los seres humanos. Pero el hombre no puede ganar un lugar en el cielo. Es imposible. Romanos 6:23, que estoy seguro que es un versículo que ustedes lo saben de memoria, y que dice, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva o el regalo, ¿verdad?, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo de Dios. Dios nos da un regalo. ¿Y cuál es el regalo? La vida eterna. ¡Qué hermoso! La vida es hermosa, mis hermanos. Independiente de las dificultades y los problemas que podamos enfrentar en esta vida, es hermosa la vida. Es un regalo más preciado que Dios le ha dado al ser humano. El don de la vida. Y Dios quiere ofrecerle a usted y a mí no solo vida en esta tierra, sino una vida eterna, pero más elevada y mejor que esta. Y por eso que Dios le quiere regalar este don. Porque no podemos comprarlo, porque no podemos ganarlo. Es tan invaluable esta dádiva de Dios que no tiene precio. No podemos comprarlo. Y por eso Dios lo regala.
estamos acostumbrados a que los regalos sean a veces cosas no de mucho valor, pero Dios ofrece un regalo invaluable que no puede comprarse ni con todo el oro del mundo. Y por eso que Dios lo regala, porque no tiene precio. No porque no tenga valor, sino al contrario, porque no tiene precio la vida eterna que Dios nos ofrece solamente por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice su palabra. Esta doctrina de la perseverancia de los santos se puede definir como aquella operación permanente o continua del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. La operación permanente. El Espíritu Santo jamás se apartará de usted ni de mí. El Espíritu Santo jamás se aparta del verdadero cristiano, de aquel que ha sido llamado eficazmente por Dios. Nunca, no puede, porque es las arras de nuestra salvación, es la prenda que Dios nos ha dado. No puede irse de nuestras vidas. El Espíritu Santo es parte nuestra. Es esta tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Que mora en nosotros. Es Dios mismo morando en nuestro corazón. Y Dios no nos desamparará. Jesús dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nunca el Señor dejará su obra. Y esta operación, obrada por el Espíritu Santo, es una operación continua, ¿verdad?, hasta llegar a ser completa en la vida del creyente. Toda la vida. Los creyentes continúan firmes hasta el fin, debido a que Dios nunca abandona su obra. Jamás. El Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Jehová cumplirá por mí. Las pruebas de esto, las pruebas de que la salvación no es por las obras, sino que es por una dádiva de Dios. Primero, porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios. Él no dejará su obra a medio terminar. Hay muchas personas que se caracterizan por dejar las cosas a medias siempre. ¿Conocen ustedes a alguien así? Hay muchas personas, ¿verdad?, que empiezan algo y no lo terminan y lo dejan ahí. Eso se ve mucho en la escuela, ¿cierto? Hay niños, ¿no es cierto?, que empiezan muy entusiasmados a hacer alguna cosa, alguna tarea, pero no la terminan. Dios no. Dios todo lo que comienza, lo termina. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6, estando confiado de esto. O sea, ¿qué dice Pablo? Dice, debemos estar confiados en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que es Dios, que comenzó esta obra maravillosa en la vida nuestra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor no deja su obra, jamás. No la deja. Si el Señor te ha tomado como su hijo o como su hija, el Señor no te dejará. Nunca. Segundo, esto era la fidelidad de Dios, ¿verdad? Segundo, la eficacia de Cristo, pues mis hermanos. Hemos sido salvados por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Él fue perfecto hombre, como era perfecto Dios, pero también fue perfecto hombre en esta tierra. Nunca pecó, ¿verdad? Hemos sido salvados por los méritos de Él, no por los nuestros. Jesús no falló, nunca. Jesús fue impecable. No hubo pecado en su vida.
Por lo tanto, por esos méritos, nosotros podemos ser salvos, no por los nuestros. Y en tercer lugar, las promesas de vida eterna para el creyente. Las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no es cierto? Hay varias en la palabra del Señor. Podemos leer en Juan capítulo 3, 36, ¿verdad? Entre otras cosas. Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, simplemente. Mire qué sencillo lo que dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Simplemente eso. Son palabras de Jesús. Promesas de vida eterna. Y por último, el sello que Dios hace del Espíritu Santo en la vida de aquellos que llama para que sean sus hijos. En Efesios también podemos leer, si buscamos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud o salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿cuándo fue sellado usted con el Espíritu Santo? Cuando creyó, en el momento que creyó. Fue sellado con el Espíritu Santo. Y ese sello, mis hermanos, no se va nunca más, no se aparta. Ese sello no se aparta, no puede apartarse. Y añade lo siguiente, dice que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Es una garantía. Es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Ese Espíritu Santo es entonces la garantía de que somos de Dios. Es el sello, el distintivo, que somos propiedad de Dios, comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El creyente salvado, mis hermanos, el creyente verdaderamente salvado. Como vimos en la epístola de Judas, ¿verdad? Hay muchos falsos que pareciera que fueran cristianos. Hablan como cristianos, viven como cristianos, pero no lo son. Dios los conoce. Pero el creyente salvado no puede perderse. No puede. Porque Dios, el Padre, lo escogió. Porque Dios, el Hijo, lo redimió. Y porque Dios, el Espíritu Santo, lo selló. Por eso, el verdadero salvado no puede. Y es imposible que pierda este sello y estas arras que Dios mismo le ha dado. Y quiero terminar, ¿no es cierto?, con el principio, para cerrar este círculo, con la confesión de Westminster, que nos aclara esto, ¿verdad? A pesar de que la palabra de Dios es muy clara. Pero para que no lo olvidemos, los que han sido aceptados por Dios, Dios los aceptó, no lo aceptamos nosotros a Él. Por eso cuando decimos que hay que aceptar a Cristo como Salvador, ¿verdad? Es una realidad, pero primero tiene que aceptarnos Dios a nosotros, para que nosotros podamos aceptar a Cristo, ¿verdad? Los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados, con ese llamado eficaz, acordémonos, hagamos memoria de algunas cosas que hemos estudiado, ¿no es cierto? El llamado eficaz. Santificados por su Espíritu Santo, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia. Nosotros estamos en ese estado de gracia. No podemos caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos,
aunque todo el mundo, aunque todas las religiones enseñen que hay una vida mejor, que hay un cielo, que hay una vida más elevada después de la muerte, y que para llegar a ella hay que ser bueno en esta tierra y hay que hacer obras y hay que luchar, eh, debemos creerle a la palabra de Dios. No hay nada que podemos hacer nosotros para ser salvos, pero esa vida eterna que Cristo nos ha ofrecido, no podemos hacer nada. Solamente creer en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice Cristo a través de su palabra. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, dijo el Señor, sino que está condenado. Esa es una verdad tremenda y muy sencilla de comprender. Si usted tiene al Hijo en su corazón, usted tiene vida eterna. Pero si usted no cree, usted ya está condenado. Queda el Señor, ¿verdad? Que todos quienes están escuchando en este momento tengamos a Cristo de verdad. Que no seamos condenados y que estemos absolutamente seguros de que somos hijos de Dios y que al cielo llegaremos. Que el Señor les bendiga a mis hermanos.